Hay libros que fueron escritos para iluminar la mente humana, y hay otros que parecen diseñados para arrastrarnos a la locura absoluta. Hoy cruzaremos el umbral hacia dos de los mayores enigmas de la historia escrita, dos textos malditos que la ciencia moderna, con toda su inteligencia artificial, aún no puede comprender. Primero, nos sumergiremos en el silencio perpetuo del manuscrito Voynich, un volumen inescrutable escrito en el idioma de nadie, repleto de plantas que no existen y estrellas que no brillan en nuestro cielo. Después descenderemos al abismo para enfrentarnos a una sombra mucho más inmensa, un pacto profano sellado con sangre y condenación. Hablamos del infame Códice Gigas, una Biblia gigantesca forjada en una sola noche de desesperación. Prepárate para cuestionar la realidad misma, porque nuestro viaje hacia lo desconocido acaba de comenzar. Existen secretos que el tiempo ha decidido tragar para siempre. Secretos que desafían nuestra arrogancia moderna. Creemos que podemos descifrarlo todo. Tenemos supercomputadoras capaces de procesar millones de datos por segundo. Tenemos satélites y algoritmos matemáticos que desnudan los misterios del universo físico. Y, sin embargo, existe un pequeño libro de 240 páginas que se ríe de toda nuestra tecnología. Un códice escrito por una mano fantasma. Un texto que no pertenece a ningún idioma conocido por el ser humano a lo largo de su historia. Sus páginas amarillentas muestran plantas que jamás han crecido en la tierra húmeda de este planeta. Muestran mapas estelares de constelaciones que no brillan en nuestro cielo nocturno. Esta es la historia del manuscrito Voynich, el artefacto literario más enigmático, oscuro e indescifrable de la civilización humana. Un abismo de tinta y pergamino que ha consumido las mentes de los criptógrafos más brillantes del mundo. Italia. Año 1912. El aire en los alrededores de Roma es denso y muy húmedo en esta tarde de otoño. Nos acercamos a un inmenso y silencioso edificio de piedra, la Villa Mondragone. Es un antiguo colegio jesuita, ahora sumido en la decadencia, el frío y el abandono. Los pasillos oscuros huelen a cera derretida, a polvo centenario y a madera podrida. La orden religiosa necesita dinero desesperadamente para sus reparaciones, y han decidido vender parte de su biblioteca secreta a puerta cerrada. Hasta este lugar aislado viaja Wilfrid Voynich. Es un comerciante de libros raros, un anticuario polaco con un ojo clínico para las joyas ocultas. Wilfrid es conducido por un sacerdote anciano hasta una habitación sombría. Frente a él hay un arcón de madera vieja atestado de manuscritos atados con cuerdas ásperas. Wilfrid comienza a revisar los textos uno por uno en absoluto silencio. Sus dedos acarician el cuero gastado de decenas de volúmenes olvidados. Pero entonces, algo extraordinario llama su atención. Es un libro sumamente modesto. Mide apenas 23 por 16 centímetros. No tiene ningún título grabado en la cubierta. No tiene firma de autor. No tiene fecha. Wilfrid desata la cuerda que lo protege y abre con cuidado la primera página. Lo que ve lo deja sin aliento. El pergamino está cubierto de una escritura fluida, elegante y perpetua. Pero es absolutamente incomprensible. Las letras parecen bucles extraños, como un eco lejano de idiomas antiguos. Y luego están las ilustraciones. Tinta descolorida en tonos verdes, rojos y azules pálidos. Hay dibujos de raíces extrañas, hojas grotescas y flores que parecen de otro mundo o de otra dimensión. Wilfrid Voynich sabe de inmediato que tiene algo perturbador entre las manos. Compra el libro y se lo lleva lejos de Roma. No sabe que acaba de desenterrar un misterio que sobrevivirá a su propia existencia. Para entender la vorágine de este enigma, debemos sumergirnos profundamente en la anatomía del manuscrito. Hoy en día, el libro descansa en una bóveda climatizada de alta seguridad. Se encuentra cautivo en la biblioteca Beinecke, de libros raros y manuscritos, dentro de la Universidad de Yale. Se le conoce oficialmente en los registros como el manuscrito 408. El libro está dividido en varias secciones inquietantes que desafían toda lógica. La primera es botánica,
Contiene 113 dibujos de plantas detalladas con una precisión clínica y obsesiva. Pero los biólogos modernos han dictaminado lo imposible. Ninguna de estas plantas existe en nuestro planeta. Son híbridos grotescos, raíces bulbosas unidas a tallos equivocados, hojas que desafían las leyes de la biología terrestre. La segunda sección es astronómica. Hay soles con rostros severos, lunas melancólicas y diagramas circulares cubiertos de estrellas en posiciones anómalas. Pero los astrónomos más expertos no reconocen este cielo. No es nuestra galaxia, no es el cielo que vemos nosotros. La tercera sección es la más perturbadora y macabra. Se la llama la sección biológica o balneológica. En sus páginas vemos diminutas figuras de mujeres desnudas, mujeres de vientres abultados. Estas figuras femeninas flotan o se bañan pacíficamente en una compleja red de tuberías extrañas. Tubos que parecen órganos humanos o sistemas circulatorios de criaturas gigantescas. Están inmersas en un líquido verde oscuro, conectadas por conductos que no tienen sentido arquitectónico ni propósito humano. Y finalmente, la sección farmacológica, que muestra hileras de frascos apotecarios junto a más raíces indescifrables. Todo esto está acompañado por densos bloques de ese texto fluido y extraterrestre. Un texto que no tiene tachaduras, ni correcciones, ni errores visibles. Quien lo escribió lo hizo sin dudar un solo instante, como si copiara un idioma materno que dominaba a la más absoluta perfección. A lo largo de los siglos, la sombra de este manuscrito ha tocado a mentes muy poderosas. Sabemos, por una carta encontrada en su interior, que el libro perteneció al emperador Rodolfo II, del Sacro Imperio Romano Germánico. Rodolfo pagó 600 ducados de oro por él, una auténtica fortuna que hoy equivaldría a millones. Creía fervientemente que era obra de Roger Bacon, un misterioso monje y filósofo del siglo XIII. El libro pasó de mano en mano por cortes oscuras. Llegó a John Dee, el enigmático astrólogo y mago de la corte inglesa. Luego cruzó la Europa asolada por las plagas hasta caer en las manos de Athanasius Kircher, un erudito del siglo XVII, famoso por intentar descifrar los jeroglíficos egipcios. Kircher también fracasó miserablemente ante el texto del Voynich. Tras la muerte de Kircher, el libro fue enterrado en la oscuridad de Roma, donde durmió en el más denso silencio durante 2 siglos y medio, esperando pacientemente hasta que Wilfrid Voynich lo despertó. Pero el verdadero clímax de esta historia no yace en el pasado polvoriento. Está aquí, en el umbral de nuestra era moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses formaron equipos de genios matemáticos implacables. Hombres prodigio como William Firman, que lograron romper los códigos inquebrantables del ejército japonés con pura fuerza mental. Al terminar la sangrienta guerra, estos mismos genios de la inteligencia se reunieron en su tiempo libre para enfrentarse al manuscrito Voynich. Tenían todo el tiempo, el presupuesto ilimitado y los métodos analíticos más destructivos a su disposición. Aplicaron criptografía militar avanzada, sustitución polialfabética, rejillas de Cardan y análisis de frecuencias masivas. Tras meses de trabajo frustrante y agotador, se rindieron. El pequeño manuscrito los derrotó por completo. Confesaron que no era un código cifrado simple. Parecía un idioma natural, o una esteganografía extremadamente demoníaca y compleja. Y entonces llegó el implacable siglo XXI. La era de la inteligencia artificial y las redes neuronales profundas. Los científicos de datos introdujeron el texto completo del manuscrito Voynich en supercomputadoras masivas. Analizaron cada trazo, cada curva espiral, cada sílaba repetida. Y el resultado de la máquina fue francamente estremecedor. Los algoritmos artificiales descubrieron que el texto incomprensible cumple a la perfección con la ley de Zipf. Esta inquebrantable ley matemática establece que en cualquier idioma humano real, la palabra más frecuente aparece exactamente el doble de veces que la segunda y el triple que la tercera. El texto del Voynich cumple esta ley estadística de forma impecable.
Esto significa un golpe devastador para la cordura. Significa que el manuscrito no es un fraude aleatorio. No es un monje medieval aburrido golpeando el pergamino al azar para ganar dinero. Es un idioma real. Tiene estructura viva, tiene gramática oculta, tiene una sintaxis que respira. Pero nadie en la faz de la tierra puede leerlo. Es el eco fantasmagórico de una voz que ya no existe en la creación. Durante décadas, muchos escépticos gritaron furiosos que todo era una falsificación astuta. Dijeron que el propio Wilfrid Voynich, el anticuario, lo había fabricado minuciosamente para estafar a millonarios. Pero la ciencia forense moderna destruyó esa teoría con un martillo de cruda realidad. En el año 2009, un equipo de investigadores rigurosos de la Universidad de Arizona sometieron diminutas muestras del pergamino a pruebas implacables de radiocarbono 14. El veredicto científico del isótopo fue rápido e irrefutable. La piel de animal utilizada para crear las páginas de este libro fue extraída y preparada entre el año 1404 y el año 1438. Es auténtico. El libro es un fantasma tangible de principios del siglo XV. Las raras tintas también fueron analizadas bajo microscopios de barrido. No contienen ni un solo rastro de pigmentos modernos industriales, solo minerales triturados que son perfectamente compatibles con la oscura época medieval. No hay engaño posible en sus materiales. El artefacto es real. Su misterio, en cambio, es absoluto. ¿Qué estamos mirando exactamente cuando observamos las páginas del manuscrito Voynich? ¿Es el diario febril de un alquimista loco que construyó un mundo entero dentro de su propia cabeza? ¿Es el último registro biológico de una civilización terrenal perdida, guardado en el más estricto secreto por una hermandad mística? ¿O es, quizás, la terrible obra de un hombre que asomó su mirada a cosas que no pertenecían a nuestra dimensión física e intentó desesperadamente plasmarlas en el único idioma que los ángeles o los demonios le permitieron usar? Cientos de vidas brillantes se han consumido lentamente intentando romper este sello hermético. Eruditos ancianos, militares arrogantes, lingüistas soberbios y ahora frías computadoras cuánticas. Todos, sin excepción, han chocado violentamente contra un muro de silencio perpetuo. El manuscrito nos devuelve la mirada desde su fría caja de cristal en la bóveda de la biblioteca de Yale. Se burla silenciosamente de nuestra profunda necesidad de comprender todo lo que tocamos. El ser humano le teme profundamente a lo inescrutable. Sentimos una necesidad visceral de clasificar, de poner etiquetas y de dominar todo el universo que nos rodea. Pero el manuscrito Voynich es una herida que sigue abierta en la lógica humana. Es una prueba física, pesada y antigua, de que, sin importar cuánto avancemos con nuestras máquinas y nuestras teorías, siempre habrá rincones del universo oscuro donde la luz de nuestra inteligencia simplemente no puede llegar. Al final de todo, tal vez el verdadero y único propósito de este libro no sea ser leído o descifrado jamás. Tal vez su propósito cósmico sea recordarnos nuestra propia y absoluta pequeñez frente al abismo. Una lección eterna e inquebrantable de humildad, escrita con tinta verde sobre una vieja piel de oveja. Un enigma perfecto que desde las sombras implacables del siglo XV nos sigue susurrando un secreto terrible. Hay libros que no fueron concebidos para iluminar el espíritu de los hombres, sino para devorar su cordura. Libros que no deberían existir, cuyas páginas ocultan el peso de una oscuridad que la mente humana no está preparada para soportar. Imagina una celda subterránea, construida con bloques de piedra gélida que exudan humedad. Imagina a un hombre solo, despojado de su nombre, de su dignidad y de su redención, esperando a que la luz de la mañana traiga consigo el sonido de los albañiles. Esos albañiles no vienen a construir un altar, vienen a levantar un muro de ladrillos que lo encerrará vivo para siempre. En esa absoluta desesperación, cuando Dios ha guardado silencio frente a las súplicas, el hombre,
decide invocar a quien siempre escucha desde las sombras. Esta es la historia del manuscrito medieval más grande, perturbador e incomprensible de la historia de la humanidad. Un abismo encuadernado en cuero y madera que desafía las leyes del tiempo y de la lógica. Bienvenidos al enigma del Codex Gigas, la infame Biblia del Diablo. Nos encontramos en la inhóspita región de Bohemia, en la actual República Checa, a principios del siglo XIII. El invierno aquí no es una simple estación. Es un verdugo que congela los ríos, marchita las cosechas y aísla a los hombres bajo un manto blanco de silencio perpetuo. En medio de esta desolación se alza el monasterio benedictino de Podlajice, un lugar austero, regido por normas de obediencia extrema, donde los monjes viven sometidos a la penitencia, el trabajo duro y la oración constante. El castigo por romper los votos sagrados en este microcosmos de puritana devoción es aterrador, y un monje, conocido en los anales del mito como Hermán el Recluso, ha cometido un pecado tan inenarrable que los registros históricos ni siquiera se atreven a nombrarlo. La sentencia de los altos mandos del monasterio es definitiva y no admite misericordia. Hermán será emparedado vivo. Lo encerrarán en un nicho de la pared y colocarán piedra tras piedra, sellando la entrada con argamasa, dejándolo morir lentamente de hambre, sed y asfixia en la oscuridad más absoluta. La angustia de saber que cada respiración será más pesada que la anterior es suficiente para quebrar el espíritu más férreo. Pero Hermann, frente a sus superiores, hace una propuesta desesperada para salvar su vida. Promete que si le perdonan este castigo atroz, escribirá en una sola noche un libro majestuoso, un códice colosal que contendrá todo el conocimiento humano reunido hasta la fecha, glorificando al monasterio para siempre. Los abades, sabiendo que semejante hazaña es físicamente imposible, aceptan el trato con una sonrisa gélida. Lo encierran en su celda, le dejan pergaminos, tinteros y plumas, y se marchan. La medianoche se acerca lentamente. La vela de Hermann se consume, proyectando sombras temblorosas sobre la piedra húmeda. Sus dedos están manchados de tinta, sus manos tiemblan, y sus ojos delatan el terror de un hombre que sabe que va a morir. Ha calculado el tiempo y comprende la fría realidad empírica. Necesitaría décadas enteras para copiar la Biblia y los textos médicos, históricos y litúrgicos que prometió. El amanecer se aproxima y la tarea apenas ha comenzado. Es en ese instante de terror primigenio cuando la devoción se quiebra. La leyenda cuenta que Hermann dejó caer su pluma, se arrodilló en el suelo de tierra y pronunció una oración inversa. No miró hacia el cielo, sino hacia las grietas del subsuelo, y desde la negrura de la noche algo respondió a su llamado. El pacto se selló en un susurro incomprensible. El monje entregó su alma inmortal a cambio de que la criatura terminara el monumental trabajo antes de que los primeros rayos del sol tocaran la torre del monasterio. Y a la mañana siguiente, cuando los abades abrieron la pesada puerta de roble para llevar al monje a su tumba de ladrillos, encontraron la obra terminada. Descansando sobre la mesa de madera se hallaba un monstruo de papel y cuero. Hablemos de las dimensiones reales de esta aberración física. El Codex Gigas no es un libro que se pueda sostener entre las manos. Mide 92 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor. Su peso es de 75 kilos. Se necesitaron las pieles curtidas de más de 160 asnos y terneros solo para crear sus páginas. Levantar su cubierta requiere la fuerza de 2 hombres adultos. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre de quienes lo han estudiado a lo largo de los siglos es lo que aguarda en su interior. El manuscrito es una vorágine de conocimiento acumulado. Contiene la Biblia Vulgata completa en latín, las antigüedades judías de Flavio Josefo, la enciclopedia de Isidoro de Sevilla, oscuros tratados de medicina medieval, calendarios y fórmulas de exorcismo. Pero todo este saber sagrado y académico se ve eclipsado por la página 290. Si pasas los gruesos pergaminos hasta llegar a esa hoja, te encontrarás cara a cara con el mal absoluto. Es un retrato a página completa del diablo. Mide casi medio metro de altura. Está dibujado con garras grotescas, cuernos, una lengua bífida roja que se retuerce como una serpiente y viste un taparrabos de armiño.
un símbolo reservado únicamente para la realeza. Es la única Biblia en el mundo donde el Señor de las Moscas tiene un retrato de este tamaño observando al lector desde su prisión de pergamino con una mueca congelada en el tiempo. Justo en la página opuesta hay una ilustración de la ciudad celestial de Jerusalén, creando un contraste eterno entre la salvación y la condena. Cualquiera podría pensar que esto es solo un mito fascinante, un cuento de fogata para asustar a los novicios en la Edad Media. Pero la verdadera pesadilla del Codex Gigas no es su leyenda, sino lo que revela la ciencia moderna al analizar sus entrañas. Años después de su creación, el libro fue saqueado por el ejército invasor durante la Guerra de los 30 años y llevado como trofeo a Estocolmo, donde descansa actualmente en la Biblioteca Nacional de Suecia. Fue allí donde los paleógrafos más expertos del mundo se enfrentaron a la fría y dura realidad del texto. Analizaron la caligrafía, los trazos de la tinta, la presión de la pluma sobre el pergamino animal y el desgaste de los caracteres. Los resultados de estos estudios forenses son, en una palabra, imposibles. Cualquier escriba medieval que dedicara su vida a copiar textos mostraba variaciones en su caligrafía. A medida que el hombre envejece, la vista le falla, el pulso tiembla, la artritis deforma los nudillos y el cansancio mental altera la forma de las letras. Incluso el estado de ánimo, la enfermedad o los cambios de temperatura en el tintero dejan una huella imborrable en el texto. Pero el Codex Gigas desafía la biología. Los forenses determinaron que todo el inmenso bloque de texto, desde la primera hasta la última letra, fue escrito por una sola persona. Y lo más perturbador, la caligrafía no cambia. La consistencia es inhumana. No hay rastro de envejecimiento, no hay signos de fatiga, no hay errores corregidos por manos temblorosas. La letra de la primera página es idénticamente perfecta a la de la página número 310. Los especialistas en recreación histórica calcularon cuánto tardaría un escriba experto en copiar todo este material, trabajando sin pausa. Si escribiera día y noche, sin detenerse a comer, dormir o rezar, tardaría más de 5 años continuos. En condiciones reales, trabajando solo durante las limitadas horas de luz solar, la labor habría tomado entre 20 y 30 años de vida ininterrumpida. 3 décadas de trabajo obsesivo, sin que la mano que sostenía la pluma envejeciera un solo segundo. Es como si el libro, en efecto, hubiera sido escupido por la oscuridad en una sola y frenética madrugada. Hoy, el inmenso volumen reposa bajo luces de seguridad y cristales blindados en las silenciosas bóvedas de Suecia. Los visitantes lo observan con fascinación, maravillados por su tamaño y por el folclore de su origen. Pero entre sus páginas, llenas de hechizos antiguos, nombres de monjes muertos y conjuros para combatir la fiebre, sigue latiendo el silencio. Un silencio denso que nos obliga a hacernos la pregunta más temida. Cuando estamos contra la pared, cuando el final es inminente y la desesperación nos consume, ¿a quién estamos dispuestos a llamar? Y sobre todo, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar cuando la sombra, desde el fondo del abismo,